Las prestaciones son para todos y te lo explico sin tanto rollo. ¿Sabías que muchas de las prestaciones que disfrutas en tu trabajo o que debes de disfrutar no están en la Ley Federal del Trabajo o en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado? Pero aún así son un derecho y se le deben aplicar a todos, sobre todo porque regularmente se encuentran contenidas en el contrato colectivo o en las condiciones generales de trabajo. Soy tu amiga Carmen Navarro y hoy te voy a explicar cómo funcionan las prestaciones extralegales en el apartado A y en el apartado B del artículo 123 constitucional. Prestaciones extralegales, lo que va más allá de las mínimas señaladas en las leyes antes mencionadas. ¿Qué son y en dónde se encuentran establecidas? Primero, lo básico. Las prestaciones extralegales son todas aquellas que van más allá de las prestaciones mínimas que marca la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Ejemplo, un mayor pago de aguinaldo, más vacaciones, vales de despensa, fondo de ahorro, bono de riesgo u otro tipo de bonos. Seguro de gastos médicos, pago de infectorriesgo, tercer periodo vacacional, comedor, lentes, premio de puntualidad, pago de becas, canasta básica y otras prestaciones más. No vienen en la Constitución. Regularmente vienen de dos lugares principales: el contrato colectivo de trabajo de la empresa para el apartado A y en las condiciones generales de trabajo en el caso del apartado B. Pero cuando ya están ahí, no son un favor. Se vuelven parte de tus condiciones de trabajo por ser un trabajador en la misma empresa o dependencia, ya que en México está prohibida cualquier forma de discriminación. El chiste es hacerlo valer. Apartado A: trabajadores de la iniciativa privada o de algunas dependencias del gobierno señaladas en ese apartado. Ahora, si vamos al artículo 123, apartado A, que regula a las personas que trabajan en la iniciativa privada, empresas, comercios, fábricas y otras más, estas personas se les aplica la Ley Federal del Trabajo. La ley marca el mínimo: aguinaldo al menos de 15 días, vacaciones, prima vacacional, seguridad social y otras prestaciones. Pero muchas empresas ofrecen más de lo que dice la ley y eso es justo a lo que llamamos prestaciones extralegales. ¿Dónde se pactan esas prestaciones? En el contrato colectivo de trabajo cuando hay un sindicato o en los contratos individuales y el reglamento interior del trabajo cuando no hay sindicato. Si una prestación extralegal se otorga de manera general y constante a un grupo de personas trabajadoras, se integra a sus condiciones de trabajo. Y por principios como la igualdad y la no discriminación, no deben darle las prestaciones solo a algunos y negárselas al resto, que está en la misma situación. En pocas palabras, en el apartado A, las prestaciones extralegales se fijan en el contrato colectivo y en las condiciones pactadas y debe aplicar a todas las personas trabajadoras que entren en ese supuesto en igualdad de condiciones. Apartado B: trabajadores al servicio del Estado, que habla de las personas servidoras y servidores públicos, burócratas, personal de dependencias de gobierno. La ley que se aplica es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, como lo hemos mencionado con anterioridad. Esta ley también establece un mínimo de prestaciones como lo son aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, licencias y otras más. Pero en realidad hay muchas prestaciones extralegales: vales de despensa, de fin de año, bonos de puntualidad, de productividad, seguros, fondos de ahorro, seguro de gastos médicos, pago de infectorriesgo, tercer periodo vacacional, comedor, lentes, premio de puntualidad, pago de antigüedad, canasta básica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde se establecen esas prestaciones para el sector público? En las condiciones generales de trabajo, que son como las reglas del juego entre la dependencia y el sindicato, y en los contratos colectivos cuando los hay. Aunque la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no establece un artículo que diga textualmente todas las prestaciones extralegales se deben aplicar a todos, el artículo 11 de esa misma ley establece que lo no previsto en esta ley se aplica supletoriamente la Ley Federal del Trabajo y los principios generales de derecho. Esto significa que también entra el principio de igualdad. Y aquí quiero hablarte directamente a ti, a quienes trabajan en el gobierno de la Ciudad de México, especialmente a las personas de nómina 8 y nómina 1 que no tienen dígito sindical. Muchas veces les dicen cosas como: esa prestación solo es para sindicalizados.
A ti no te toca porque no tienes dígito sindical. Es muy importante que sepas esto. La aplicación de las prestaciones extralegales contemplada en las condiciones generales del trabajo existen para ti también, aunque no tengas dígito sindical, siempre que estas prestaciones estén previstas en las condiciones generales de trabajo o se hayan otorgado de forma general y reiterada al personal en condiciones similares a la tuya. Esto es, que realicen las mismas funciones y trabajen para el mismo patrón o titular. Si tú ves que en tu área hay personas con la misma categoría y las mismas funciones y a ellas sí se las aplican y a ti no, ahí puede haber un problema de aplicación desigual. En esos casos es recomendable que te acerques con un experto en derecho laboral. Acudas a la instancia facultada, por ejemplo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, para que te orienten sobre cómo reclamar esa prestación. Algo clave es que reúnas pruebas, recibos de nómina, reconocimientos, constancias, oficios o cualquier documento que acredite tu relación laboral y que demuestre que se están aplicando las prestaciones a otras personas en situaciones similares a la tuya. Entonces, ¿de dónde sale que son prestaciones para todos? De varios principios que comparten ambos apartados, el A y el B. El principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio de trabajo igual, salario igual y prestaciones iguales, del artículo 5 de la Constitución, y el criterio jurisprudencial conforme el cual, cuando una prestación se otorga de forma general, constante y reiterada, se consolida como un derecho adquirido, según lo ha supuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos juicios de amparo. Por eso, aunque la Constitución no señale una lista de prestaciones extralegales y muchas veces solo aparecen en contrato colectivo o en condiciones generales de trabajo, una vez que están ahí, se deben aplicar a todas las personas que están en ese supuesto, no de manera caprichosa. En resumen, las prestaciones extralegales se deben aplicar a todas y todos los trabajadores que están en la misma categoría o circunstancia, no solo a quien el patrón quiera. Si trabajas y sientes que una prestación extralegal se está aplicando de forma discriminatoria, esto es, que solo se le otorga a algunos y a ti no, a pesar de tener el mismo puesto y funciones, lo primero que debes de hacer es revisar tu contrato, el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo de la dependencia, preguntar formalmente a Recursos Humanos o al sindicato, acudir a la instancia laboral correspondiente o a un abogado de confianza. Recuerda, tus derechos laborales no se negocian, se defienden. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darme tu like y compártelo con tus compañeros. Y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de tus derechos laborales sin tanto rollo. Se despide de ti, tu amiga Carmen Navarro, la voz de los trabajadores.